Hola Hola mis amigos, que que Deus Dios los abençoe bendiga a todos todos vocês, que o Espírito ustedes, que el Santo, Espíritu Santo, o nosso nuestro Senhor Señor, guía, el o Señor Senhor Jesús Jesus em en Espírito, espíritu, venha venga a guiar guiar o nuestro nosso entendimiento entendimento para para que que possamos podamos aplicá-lo aplicarlo na en nuestra nossa vida vida cotidiana, cotidiana, para para que que nós possamos nosotros podamos aplicá-lo nas nossas aplicar en escolhas. nuestras elecciones. Você ¿Usted sabia que sabía que Dios, Deus é o Él es Senhor el de Señor de todas todas as las coisas, cosas? Ele Él pode puede todas todas as las coisas. cosas. Ele Él faz hace que acontecer o que suceda ele con quiser quien Él fazer quiera, acontecer. hace que suceda. Mas tem uma Pero coisa, hay una cosa, uma una pequenina pequeñita coisa cosa que que Dios Deus no não puede pode hacer. fazer. Você ¿Usted sabia? sabía? Dios Deus no não puede pode imponer impor la a voluntad vontade de Él dele para para con nós. nosotros. A La vontade voluntad de Él dele es, é es colocada colocada bien bem clara. clara. Él Fala, habla, Él ele falou habló a través dos de los patriarcas, patriarcas, dos de los profetas. profetas. Ele Él falou habló através a de través de Davi, ele David, falou Él habló através a través de de Jesus, Jesús, falou através habló a dos través de los apóstolos. apóstoles. Ele Él fala através da habla sua a través palavra, de su mas ele palabra, pero não Él impõe no de impone forma de nenhuma ninguna manera a la vontade voluntad de dele, Él, porque ele porque quer Él quiere que que nós nosotros hagamos façamos a su vontade voluntad dele por por livre libre y e espontánea espontânea voluntad, vontade. Como como oferta. una ofrenda. A Una oferta ofrenda es é algo liberal, liberal, espontáneo, espontâneo, que a que la pessoa persona faz hace porque ela porque ella tem o tiene el desejo deseo de fazer, hacer, ela ella quer fazer quiere hacer isso. esto, Ela ella ama, ama, porque porque ela ella ama. ama. E Y quando a pessoa cuando la ama, persona ama, ela ella quer quiere dar o dar lo melhor de mejor si de ella para a para la pessoa persona amada. amada. Foi Fue isso que esto aconteceu. lo que sucedió, Foi isso que fue esto Deus lo que fez. Dios hizo. Ele Él amó al mundo de tal manera, de tal forma que espontáneamente, liberalmente, Él dio a su Hijo o seu filho para que que se salvase aquel que en Él cree. Então, Quien cree en el Señor Jesús acepta, concuerda con Dios e y somete a sua su vontade voluntad a la voluntad de Dios. Somete su voluntad al reino de Dios. Somete su voluntad al gobierno de Dios. Es por eso que Jesús dice, buscad primero el reino de Dios, buscad primero su misión al reino de Dios. Buscad primero el gobierno de Dios. Ahora, usted, imagínese, solo un poco, piense conmigo. Si usted se somete enteramente a la voluntad de Dios, si usted se somete al gobierno de Dios, ¿usted cree que el gobierno de Dios en su vida va a dejarlo sufrir lo que el mundo le ha impuesto en su vida? Usted va a dejar, Él va a dejar el gobierno de Él, el reino de Él dentro de nosotros, va a dejarnos solos, sueltos, va a dejarnos pasar necesidad, hambre, va a dejarnos pasar privaciones, va a dejarnos que nosotros suframos. En este mundo, no. Es por eso que Jesús dice, además, David habló, profetizando sobre Jesús, dijo, él dice que el Señor es mi pastor, o sea, el Señor es mi rey, es mi Señor, es el que gobierna mi vida. Él me llevará a los pastos, Él me lleva a los pastos verdes, a las aguas tranquilas y de descanso.
Yo sé que muchas personas hablan y citan, recitan ya de memoria la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero le falta todo. Pero, ¿por qué es que le está faltando todo? Es porque el Señor, a la verdad, no es el Señor de ella. El Señor de ella es su propia voluntad. Es su propia cabeza, su propio corazón, es su propia alma. No se sujeta, ella no se sujeta, no se rindió a la voluntad del Señor. Entonces, cuando ella es llevada al desierto, a los desiertos, las aflicciones por el mal, las malas decisiones, las malas intuiciones del corazón, de un corazón engañador, ella no puede reclamar, no puede decir, Señor, está escrito, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y está faltándole todo. Él no ha sido su pastor. ¿Cómo usted va a querer cobrarle a Él? ¿Cómo? ¿No es interesante esto? Las personas usan mucho la fe asociada con el corazón, con los sentimientos y no con la cabeza, porque Dios nos dio mente para pensar. Él nos dio el Espíritu Santo para dirigir nuestro espíritu, para dirigir nuestra inteligencia, capacidad de razonar, para que en nuestra capacidad de raciocinio vengamos a ver, elegir cuáles son las buenas elecciones. Y cuando la cabeza es conducida por el Espíritu Santo, entonces, ¿quién tiene el Espíritu Santo dirigiendo a su vida? Entonces se somete a la voluntad de Dios, se somete al señorío de Jesús, se somete al pastor divino, a nuestro sumo sacerdote. Pero ¿quién no es? Va a someterse ¿cómo? Y es ahí que está la diferencia entre hijo de Dios y hijo del mundo. El hijo de Dios quiere hacer la voluntad del Padre. El hijo de Dios quiere hacer la voluntad de su Padre. Fue lo que Jesús hizo. Jesús dijo, mi comida consiste en hacer la voluntad del Padre. Él mismo se sometió, se sujetó a la voluntad del Padre aquí en la tierra. Mire, ¿cómo nosotros no habremos de hacerlo? Entonces, muchas personas reclaman de sus vidas mezquinas, miserables, aún diciendo ser cristianas, nada de eso. Puede pertenecer a la iglesia, y cualquier iglesia o a la iglesia universal, pero si usted no se sujeta a la voluntad de Dios, usted va a continuar solo. Y nadie va a poder hacer nada por usted. Es usted quien tiene que elegir. Yo elegí servir a mi Señor. Yo elegí servir a mi Señor. No es ser pastor, no es ser un siervo de Dios simplemente. Es vivir la vida de acuerdo, rigurosamente, de acuerdo a la voluntad de Él. Esto es servir a Dios. Esto es hacer la voluntad de Dios. Dios es santificado en la vida de sus hijos que obviamente hacen la voluntad de Él, quieren hacer la voluntad de Él. Entonces, usted que ha elegido mal, que ha hecho sus malas elecciones y ha sufrido, no culpe a Dios, no sea injusto. Dios, Él ha hecho su parte. Él quiere reinar dentro de usted. Él quiere reinar en su alma, que es el centro de sus voluntades. Él quiere reinar, quiere dirigir su voluntad. Si usted lo deja dirigir su voluntad, quiere decir dirigir su alma,
Él va a conducir su alma a los pastos abundantes, a las aguas tranquilas y de descanso. Pero si usted no lo deja, Él no va a hacer nada porque Él está limitado, porque Él no puede imponer la voluntad de Él. Él simplemente se coloca a disposición. Yo amé al mundo de tal manera que di a mi Hijo para que quien en Él cree no perezca, tenga vida eterna. Entonces, quien cree concuerda y hace la voluntad del Señor. Ahora, quien no cree no hace. Fácil, 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 simple, simple. Basta solo querer, obedecer, hacer la voluntad de Dios. ¿Entendió, mi amiga y mi querido amigo? Piensen en esto. Su vida es el resultado de sus elecciones. Mi vida es el resultado de mis elecciones. Porque lo que yo he elegido ayer, estoy cosechando hoy. Lo que estoy escogiendo hoy, voy a cosechar mañana. Los frutos de mis elecciones hoy, voy a cosechar mañana. Y así sucesivamente. Entonces, ¿quién, conducido por el Espíritu Santo, es sabio y hace sembrar la semilla de la vida, la obediencia, la paz, la tranquilidad, serenidad interior, no exterior, no exteriormente, porque exteriormente hay guerras, pero en medio de nosotros cargamos paz. Gracias a Dios. Que esta paz sea con usted, mi amiga y mi amigo. Abra sus ojos espirituales, que remueva la ceguera espiritual, para que usted pueda ver la voluntad de Él y obedecer y compartir, degustar una vida feliz. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.